Hola a todos, quiero contarles que empezaré una serie de videos donde hablaré de cada clase de Diablo 4, empezando por el Nigromante. En cada video vamos a revisar las fortalezas, debilidades, habilidades, mecánicas específicas de clase y una vista rápida de las diferentes builds que podrían llegarse a construir. Así que para ayudarte a decidir si esta es la clase que quieres jugar, en este video hablaremos del Nigromante. Vamos a ello. Primero que nada, conoce que los nigromantes son una clase que poseen habilidades para invocar ejércitos de no muertos y golems, para que luchen por ellos en el campo de batalla. Además tienen acceso a magia de hueso, sombra y sangre, que pueden ser manipuladas mediante la esencia, que es el recurso del nigromante, como el mana para el mago. También pueden utilizar armas como espadas, incluyendo guadañas exclusivas. Bien, empezando por las fortalezas, el nigromante es la única clase que puede controlar una gran cantidad de esbirros, invocaciones o esqueletos, lo que le permite tener una buena supervivencia en el campo de batalla. Hay que decir que aunque el nigromante no es la clase más resistente o tanque del juego, su ejército de no muertos es bastante poderoso, en términos defensivos gracias a sus habilidades y su mecánica específica de clase que hacen que sus invocaciones puedan resistir una paliza a diestra y siniestra. Un ejemplo de ello es el golem de sangre, que puede redirigir hasta un 15% del daño que recibirías de los enemigos. En resumen, el ejército del nigromante en Diablo 4 es un escudo de huesos en todo el sentido de la palabra. Son muy resistentes y ayudan a mantener el nigromante a salvo del daño mientras genera una buena cantidad de DPS. Además, hablando del daño, el nigromante también tiene acceso a habilidades bastante buenas que generan un buen daño por segundo. Esto de manera directa a objetivos solos y también en daño de área, lo que hace que el nigromante se posicione como una clase bien balanceada, con buena supervivencia y con un buen daño constante. Tengo que decir que las habilidades de hueso del nigromante infligen mucho daño y tienen un gran alcance. La lanza de hueso es excelente para grupos de monstruos, junto a la habilidad de explosión de cadáveres, lo que hace que pueda limpiar muy fácilmente grandes oleadas de enemigos. Ahora, si eso lo combinas con algunas habilidades de un solo objetivo, como una build basada en esbirros por ejemplo, que te la dejo en la tarjetita en pantalla que saldrá en este momento, estaría bastante OP. En cuanto a las debilidades, el nigromante en Diablo 4 es un poco similar al de Diablo 2 en el sentido de que necesitas levantar tus esbirros de cadáveres del suelo, es decir, no aparecen automáticamente una vez que seleccionas la habilidad. Esta característica hace que pueda llevar algún tiempo en construir nuevamente todo tu ejército. Justamente me pasó esto cuando me encontré al carnicero mientras jugaba mi build de esqueletos. Te dejaré el video contra el carnicero para que te des cuenta de lo que hablo. Ahí te podrás dar cuenta que una vez que iban cayendo mis esbirros, me era un poco difícil levantarlos nuevamente antes de que volvieran a caer. Obviamente es porque se trataba del carnicero, pero supongo que en dificultades un poco más altas puede que se refleje esta problemática con boss de alto nivel. Otro punto débil es que los nigromantes tienen una pésima movilidad. Su única habilidad para aumentar su velocidad de movimiento es un aumento del 15% cada vez que inflige daño, con una habilidad de oscuridad a través de la habilidad pasiva Persecución del Segador. La movilidad del nigromante no se compara para nada con las de las otras clases. Pasemos a las habilidades. Antes de hablar de las habilidades, ten en cuenta que el daño de tus habilidades escala con la estadística de inteligencia. Ahora, respecto a las habilidades, los nigromantes tienen 6 grupos de habilidades: básicas, principales, macabras y de cadáver, de maldición, de invocación o máximas y definitivas. Cada ramo o familia se desbloquea después de alcanzar cierto nivel. Tienes que saber que dentro de estas familias existen diferentes tipos o subfamilias, como por ejemplo, habilidades de hueso, oscuridad y sangre. Así que depende de ti si quieres especializarte en alguna de ellas, ya que en la mayoría de ocasiones los aspectos y habilidades que elijas potenciarán alguna familia en particular. Por ejemplo, hay objetos que incrementan el daño de tus habilidades de hueso y otros que potencian las de oscuridad. El nigromante tiene habilidades de control de multitudes bastante interesantes, como la prisión de hueso, que crea una pared que puede rodear a varios monstruos, y la maldición de crepitar, que es una ralentización de hasta 50% para los enemigos, además de otorgarles una reducción de daño de hasta el 25%. Además, el nigromante puede desvanecerse en una nube de sangre, puede empujar, puede aturdir, potenciar sus esbirros para que peguen súper fuerte y mucho más. Oye, espera, antes de continuar, por favor regálame un buen likeazo y suscríbete al canal, que es algo que me ayuda muchísimo para poder seguir creando este tipo de contenido. Gracias. Seguimos con la mecánica o especialidad única de clase. El nigromante es la única clase con acceso a el libro de los muertos, un libro que te permite personalizar tus guerreros, magos y golem.
que son esbirros y esqueletos con una gran cantidad de opciones al momento de personalizar sus atributos o bonus. Los guerreros esqueleto pueden ser espadachines, defensores o segadores. Los espadachines utilizan espadas y causan un mayor daño con una vida reducida. Los defensores tienen escudos con vida incrementada. Y por último, los segadores causan un daño pesado con una velocidad de ataque lenta con una especie de hoz. Igualmente, cada tipo de guerrero esqueleto tiene mejoras únicas. Por ejemplo, los segadores pueden generar cadáveres con sus ataques, los defensores pueden anular completamente el daño que recibirían, y los espadachines pueden hacer que sus ataques tengan unas bonificaciones debido al golpe crítico. Lo mejor es que también puedes optar por no tener guerreros esqueletos. Esto para poder elegir entre varios buffs permanentes diferentes para tu personaje, como un aumento de probabilidad de golpe crítico, o un aumento en la resistencia al daño no físico, o un aumento considerable de tu daño de oscuridad aumentado. Los magos esqueletos y el golem tienen los mismos principios. 3 tipos de configuración y en cada una de ellas opciones de personalización. Los magos y el golem también se pueden sacrificar para obtener un buff permanente para el personaje. Te explico rápidamente. Los magos pueden ser magos de sombra que causan daño de sombra, magos fríos que enfrían a los enemigos y eventualmente los congelan, lo cual puede ser bastante bueno. O magos óseos que utilizan sus propios huesos como proyectiles, causando un daño altísimo a cambio de vida. El golem puede ser un golem de hueso que utiliza una provocación de área, también puede ser un golem de sangre que drena vida de los enemigos cercanos, o convertirse en un golem de hierro que provoca una sacudida de suelo, aturdiendo a los enemigos afectados. Como te puedes dar cuenta, la manera en la que la especialidad de clase del nigromante está diseñada permite que existan muchos tipos de build o configuraciones a la hora de jugarlo. Por ejemplo, si quieres ir un poco tanque, podrías usar a tu golem para que absorba hasta un 15% del daño que te realizan los enemigos. No sé si seas consciente de ello, pero esto es demasiado. Es básicamente una reducción de daño del 15% para tu personaje, de manera pasiva. Además, no te olvides de que el golem de sangre también drena vida de los enemigos cercanos, así que está constantemente recuperándose. A mi parecer, una de mis configuraciones favoritas con el nigromante. Respecto a las diferentes builds que he podido probar, básicamente sobresalen 2. Una basada en la habilidad de explosión de cadáveres y otra basada en el potenciamiento de esbirros, siendo esta última mi favorita. La build de explosión de cadáveres se basa en la idea de generar muchos cadáveres haciendo uso de diferentes habilidades y aspectos para después hacerlos explotar y así generar una gran cantidad de daño de área. Tengo que decir que es un daño indecente, super OP. Sin embargo, la build basada en el potenciamiento de esbirros a mi gusto fue muchísimo más divertida, además de generar un daño constante en objetivos independientes como boss, por ejemplo. Esta última se basa en el potenciamiento de tus esbirros esqueletos con todo tipo de aspectos y talentos que aumentan su daño considerablemente. En resumen, actualmente las builds más OP son las de explosión de cadáver y esbirros. Pasando a las conclusiones, amigos, en resumidas cuentas puedo decirles que la clase de nigromante está bastante bien en comparación con las otras clases. El único problema con ella realmente es la escasa movilidad que puede tener. Algunos se quejan de la supervivencia, pero a mi parecer los esbirros son suficientes para que pueda mantenerse firmemente en el campo de batalla sin sufrir ningún percance. A ver, siéndote sincero, no creo que sea algo tan relevante el tema de la movilidad como para que decidas si debes jugarla o no, basado en esta debilidad. Lo que sí puedo trasladarte es que jugarla está muy divertido, más aún si te gusta manipular y controlar esbirros. Dicho esto, te aconsejo que si te llama la atención, la pruebes al menos hasta el nivel 25, que no te tomará más de un día subirla para que pruebes su mecánica de clase y realmente sepas si es tu clase o no. Pero de que merece una oportunidad, claro que la merece. Recuerda que lo más importante, como reitero mucho en mis videos, es que te diviertas y te sientas cómodo con la clase que estás jugando, independientemente si es la clase más over o OP del momento. Con esto espero haberte aclarado muchas dudas de manera general respecto a la clase de nigromante, y si te gustó este video por favor considera suscribirte y activar la campanita porque estoy subiendo contenido a diario. También déjame saber qué piensas respecto a esta clase en la sección de comentarios, ya que me encanta debatir con los subs y también aprender de ustedes. No siendo más, me despido y que tengas un excelente resto de semana. Chaito.